Hacia una Extremadura 2020. Este es el título de la jornada que hoy ha congregado en el Palacio de Congresos de Mérida a más de 200 alcaldes. Un foro donde el presidente Monago ha anunciado la creación de un grupo de apoyo especializado en fondos comunitarios. Se trata concretamente de una iniciativa pionera en Extremadura que tiene como objetivo asesorar y ayudar a los municipios en la captación de estos fondos para aprovechar al máximo cada recurso con los que se va a contar, sin perder de vista, eso sí, ni una posibilidad de desarrollo en Extremadura. El presidente ha puesto en valor el consenso en la gestión de los fondos europeos por parte de todas las fuerzas políticas que han participado en el evento. Vamos a avanzar, por lo tanto, en eso que hemos llamado ceder soberanía a los ayuntamientos en materia de fondos comunitarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que las políticas que vamos a impulsar no se van a decir desde Mérida para Extremadura, sino que vamos a establecer un sistema para contar con las comarcas y con los municipios que se vean beneficiados en ello. Y nuestro objetivo es, por lo tanto, crear polos de desarrollo en Extremadura para el crecimiento económico y atractivos para la inversión de empresas. Monago ha asegurado que Extremadura no sería lo que es hoy sin la contribución de Europa y ha detallado que para el próximo periodo 2014-2020 la región va a contar con más de 2.000 millones de euros en fondos estructurales para transformar el modelo productivo y fortalecer a la sociedad civil. Además, hay que sumar los 890 millones de euros de FEADER y los que llegarán por el sistema de garantía juvenil.